Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Hola, Hola, Buenas tardes, profesora. profe. hola, hola. ¿Cómo les ha ido? Bien, gracias por este lado. ¿Y a usted cómo le ha ido? Bien, también, gracias. Ahí sí, no me escuchaba bien. Bueno, vamos a retomar nuestras clases después de 15 días sin clases, ¿cierto? Por el feriado que tuvimos. Así que vamos a comenzar. ¿Había quedado algo pendiente de la clase pasada? A ver si alguien se acuerda. ¿No? ¿De la guía anterior? ¿Ustedes estuvieron la clase pasada o no? Nadie estuvo en la clase pasada. Ya. Yo quiero retomar la guía de la clase pasada. Aquí quedamos. Les recuerdo que estábamos hablando del agua. ¿Se ve bien? Donde dice mezclas homogéneas y heterogéneas. Sí, profe, se ve bien. Hola, Ya. buenas noches, profesora. Disculpe, sabe que no le Hola. escuchaba nada. Yo no sé de qué está hablando. ¿Pero ahora me escuchas? Sí, ahora sí. Tía, yo me he metido recién hoy día nomás. Ya. Bueno. Entonces, estamos hablando del agua. Ya mencionamos características del agua, eh, hablamos del ciclo del agua, hablamos de los estados del agua, ¿cierto? En los estados en los cuales podemos encontrar el agua, los cambios de estado, cuando hablábamos de que el agua en la naturaleza, cuando pasa de líquido a sólido, ese estado se llama solidificación, ese cambio de estado. Cuando pasa de sólido a líquido, hablamos de la fusión cuando cuando el hielo se transforma en agua, por ejemplo, hablamos de la condensación, cuando el vapor se transforma en líquido, en el caso de la lluvia, y hablábamos de la evaporación, cuando el agua se transforma en gas. Y decíamos que esas moléculas se comportan en forma diferente dependiendo del estado en el cual se encuentre el agua, ¿cierto? Ya, hoy día nos corresponde mencionar esto que aparece aquí, que son las mezclas homogéneas y heterogéneas. Cuando hablamos de mezclas, cuando mezclamos sustancias, ¿ya? Por ejemplo, cuando preparamos una comida, cuando preparamos una cazuela, por ejemplo, ahí tenemos mezcla. ¿Por qué? Porque voy mezclando, voy uniendo diferentes sustancias. ¿Qué le he hecho a la cazuela? ¿Cómo la hago? ¿Quién me De dice todo un poco. qué Papa, sustancias poco, estoy mezclando? Sí, pues de todo un poco, pero ¿qué es ese poco? agua, ¿Ya? ajo, Sal, todo. aceite. Ya. La sal, el aceite son diferentes sustancias. Le puedo agregar arroz, le puedo agregar un caldo Maggi, diferentes sustancias. Le puedo Maíz, agregar, pollo. ya, muy bien, ¿cierto? Son diferentes sustancias, entonces ahí tengo una mezcla. Nosotros habitualmente estamos haciendo mezclas en nuestra vida diaria cuando nos preparamos una taza de café. Mezclamos el café, el agua, el endulzante o el azúcar, ¿ya? Cuando nos preparamos una taza de leche también tenemos diferentes mezclas y así. Entonces, dentro de esas mezclas, que ya sabemos que son la unión de sustancias, existen mezclas homogéneas y heterogéneas. Las mezclas homogéneas, esta palabra homo significa igual. Homogénea quiere decir que hay una sola fase, no se distinguen los componentes. Por ejemplo, cuando me preparo la taza de café y una vez que yo revuelvo, no puedo decir aquí comienza el café y aquí comienza el agua, ¿cierto? Cuando preparo un jugo en polvo y lo disuelvo bien, cuando preparo leche con café y lo revuelvo y lo disuelvo bien, mezclas homogéneas presentan
una sola fase. No se distingue una cosa de la otra. ¿Quién me da otro ejemplo de una mezcla homogénea? A ver. Ya pues chiquillos, mezcla homogénea. ¿No se les ocurre? Los jugos en polvo. Ya, muy bien. Una vez que los disuelvo en agua, ¿cierto? No se distingue una cosa de la otra. Muy bien. ¿Cuándo más puede ser? Leche con chocolate. Muy bien. La leche con chocolate, perfecto. Ahí tengo mezcla homogénea, una sola fase. Y lo contrario de una mezcla homogénea es una mezcla heterogénea. Heterogénea quiero decir que distingo una cosa de la otra. Por ejemplo, lo más típico que nosotros podemos ver en la casa, en la cocina, ¿qué cosas no se mezclan? ¿Qué líquidos no se mezclan? El agua con el aceite. Muy bien. Yo pongo agua y le echo aceite, yo puedo decir, aquí empieza el aceite, aquí empieza el agua, ¿cierto? O aquí termina el agua. Esas son mezclas heterogéneas. Se distingue una fase de la otra. Además del agua con el aceite, ¿quién más me pudiera dar otro ejemplo? El aceite con el vinagre. Ya, muy bien, ¿cierto? El aceite, el vinagre. ¿Qué pasa cuando en el mar hay derrames de petróleo? ¿Se disuelve el petróleo? No, No, pues queda flotando encima, ¿cierto? Ahí tengo, es lo mismo que el agua y el aceite, el petróleo y el agua del mar en este caso, ¿ya? Pero si yo mezclo agua con sal, ¿qué será? ¿Homogénea o heterogénea? homogénea. Muy bien. ¿El agua con el azúcar? Lo mismo. Homogénea. Homogénea. ¿Y si yo mezclo arroz con agua? Heterogénea. Heterogénea. Muy bien. Ya. Entonces me dice aquí que las mezclas son una combinación de dos o más sustancias que pueden ser separadas o juntadas por procesos físicos. Ya dijimos que las mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas. Listo. Hablamos de una solución química. Solución, una solución es un líquido, siempre la solución es un líquido que se caracteriza porque está formada de una parte que se disuelve en líquido. Por ejemplo, aquí aparece el agua con sal. ¿Quién se disuelve? ¿El agua o la sal? La sal. La sal se disuelve. Todos los que se disuelven, la sal, el azúcar, el bicarbonato, por ejemplo, ¿ya? El caldo Maggi se disuelve, ¿ya? Todos los que se disuelven se van a llamar solutos, porque se encuentran en menor cantidad, son los que se disuelven en el agua, y el agua la vamos a llamar solvente. Entonces, toda solución química está formada de un soluto más un solvente. El solvente siempre se encuentra en mayor cantidad, generalmente es el agua, porque decíamos anteriormente que el agua es el solvente universal, porque era el que más sustancias puede disolver. El soluto se encuentra en pequeña cantidad, es el que se disuelve en el soluto. Y una vez que se mezclan soluto y solvente, voy a tener una solución química. El agua con sal sería una salmuera, ¿cierto? Y si yo hago agua con azúcar, tengo un almíbar. Y cuando hablamos de concentración de una solución acuosa, cuando hablo del concepto de concentración, se refiere a qué tanto soluto
hay en esta solución que yo preparé o en esta disolución, que es lo mismo? Tienen el mismo significado, solución o disolución. Si a mi taza con azúcar yo le agregué, o sea, mi taza de café, le agregué media cucharadita de azúcar, voy a decir que la concentración de soluto es baja, porque el azúcar era el soluto. Y es baja porque hay muy poquita azúcar. En cambio, si yo a mi taza de café le agrego 5 cucharadas de azúcar, voy a decir que la concentración del soluto es alta, porque tengo mucha azúcar ahí en la taza de café que me preparé. ¿Ya? Ya. A continuación vienen preguntas que yo rescaté de pruebas anteriores. Por eso me interesa que las veamos para que vamos viendo las respuestas inmediatamente. Y ustedes van pensando también en la respuesta, porque son cosas que uno ya las hemos conversado y hay varias preguntas que uno las ve en la casa, en la cocina, cuando estamos cotidianamente en esos lugares, preparándonos algo. Dice, la número 1. Claudia pone una cuchara metálica frente al vapor que sale de una tetera donde hierve agua. Vámonos imaginando la situación. Ella observa que en la cuchara el vapor se condensa y aparecen pequeñas gotas de agua. ¿Qué le ocurre a las partículas de vapor cuando éste se condensa? La profe. Si hablamos de llaves cerradas, Ya. está 1-1, Rangers y Newell's. Alguien que está hablando mucho, voy a tener que silenciarlos a todos y cuando quieran hablar ustedes activan su micrófono, ¿ya? Ya, por ahí alguien me dice la A. Dice, ¿qué le ocurre a las partículas de vapor cuando este se condensa? A las partículas, un alto grado de separación. ¿No? El gas se transformó en líquido porque hay condensación. Disminuye su volumen, la D. Disminuye su movimiento. Ahí sí, ¿cierto? Disminuyen su movimiento, porque decíamos que cuando las partículas están en estado gaseoso, se mueven mucho y están muy separadas. Y cuando se transforman en líquido, el movimiento de las partículas disminuye. Muy bien. Y además están más juntas. Decíamos que las partículas no cambian de tamaño, no crecen, no se achican, no se parten por la mitad, ¿ya? Así que eso, nada que ver. Ya, entonces la letra D. Disminuyen su movimiento. Número 2. Cuando se hierve agua, se forman burbujas que suben hasta la superficie, ¿cierto? ¿Qué características tienen las moléculas de agua dentro de estas burbujas? ¿Qué le pasa a las burbujas? ¿Qué le pasa a las moléculas que están formando las burbujas? Se evaporan. ¿Y dice eso aquí? Está No. muy unida. Si se están transformando en gas. ¿Qué le pasa a las moléculas de gas? Un alto grado de superación. De separación, sí, pues cierto. Tiene un alto grado de separación. La letra A dice su velocidad es baja. Eso no puede ser porque las moléculas de gas siempre están con mucha velocidad. La letra B dice un aumento de la atracción de ellas. Falso, porque cuando se transforman en gas o cuando se forman burbujas, la separación de las moléculas es siempre más grande. Y están muy unidas, dice la letra D. Esos son los sólidos, porque los gases, las moléculas siempre están separadas. Entonces, la correcta, hay un alto grado de separación. Número 3. ¿Cuál es una característica de las disoluciones?
Recién las vimos, las disoluciones, podemos decir que están formadas de soluto y solvente, ¿cierto? ¿Qué más pudiéramos decir de las soluciones? Que el soluto se encuentra en menor cantidad, el soluto es el que se disuelve, por ejemplo, ¿ya? Número 4. En invierno muchas veces nos percatamos que los vidrios de nuestras casas se empañan y luego comienzan a aparecer gotas de agua sobre ellos. ¿Qué proceso realiza el agua? Condensación. Evaporización. Condensación. Muy bien. Este gas que hay en la casa, que es el dióxido de carbono, chocó con el vidrio que está más frío y se transformó en líquido. Condensación. Lo mismo pasa cuando nos duchamos con agua caliente. El espejo del baño se empaña, las paredes del baño se mojan también, empiezan a correr gotitas y nos demoramos mucho rato. Entonces, esa es condensación. Número 5. Cuando hierve el agua, ¿qué le ocurre a las moléculas de agua? Recién lo vimos. La D aumenta en su velocidad. Muy bien. Aumenta su velocidad. Un ejemplo de una mezcla heterogénea, ¿cuál será? Una ensalada. Muy bien. La ensalada, ¿cierto? Que se nota una cosa de otra, sobre todo si yo le echo el aceite con el jugo de limón, no se van a mezclar. La sal se disuelve, pero en la misma ensalada, si yo le echo varias cositas a la ensalada, se nota una cosa con otra. Número 7. Un ejemplo de condensación que ocurre en la naturaleza. ¿Cuál será? La lluvia. Muy bien, la lluvia, condensación. Número 8. Cuando la temperatura aumenta, el agua de ríos y mares pasa a la atmósfera. Esta fase del ciclo del agua se denomina cuando el agua de los La ríos y de los C. mares. Evaporación. Muy bien. Evaporación. Y la última, cuando el agua de las nubes vuelve a caer a la tierra en forma de lluvia o de nieve, estamos en la fase del ciclo denominada, La Precip- letra D ¿cuál? se evapora. No, pues, cuando las nubes, dice, Precipitación. La D Ah, precipitación. sí, sí, la D. evaporación, ¿no? Pues, dice, cuando el agua de las nubes vuelve a caer en forma de agua, Ya, la D. la condensación, condensación. Ya, no, ahí hablamos de cuando decimos cuando se forma la lluvia, hablamos de la precipitación como ciclo, como etapa del ciclo del agua. Ahí sí, precipitación. Listo, eso es lo que quedó pendiente. ¿Alguna consulta de estas preguntas? Eso es lo que estaba pendiente de la clase anterior. Si no hay consultas, yo voy a compartir lo que corresponde hoy día. Yo les envié la guía de célula, pero yo les voy a presentar el tema en base a esta presentación. Vamos a hablar de la célula. ¿Alguien sabe qué es una célula? ¿Sí o no? ¿Ese silencio quiere decir que no? No, yo no sé. Ya. Entonces,
me van a poner mucha atención. La célula, estimados, es la unidad básica, es algo muy pequeño que no se ve a simple vista. Necesitamos un microscopio para poder verla. La célula es lo que da origen a todos los seres vivos. Pueden ser animales o pueden ser vegetales. Cualquier planta que ustedes se imaginen está formada de células. Y cualquier ser vivo que ustedes se imaginen está formado también de células. Nosotros, sin ir más lejos, nos formamos de 2 células. ¿Cuáles serán esas? ¿Qué células dieron origen al ser humano? Unicelulares. A ver, ¿de qué células? A ver, la señora... ¿Quién me dijo unicelulares? No es procarionte, tía. No, 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 no. No nos compliquemos con eso. El óvulo Allá, a ver, y por el ahí va. espermatozoide. Muy bien. Sí, pues miren, ya, nosotros, ya, por ejemplo, yo, ya que nadie se quiere poner de ejemplo, yo, ¿cómo me formé? ¿Cómo me originé yo? Cuando se juntó el espermatozoide de mi papá, el óvulo de mi mamá. El espermio y el óvulo son células. Se juntaron esas 2 células. Una vez que se juntaron, se mezcló su material genético, su ADN, se duplicaron, fueron creciendo, se formó un nuevo individuo que dio origen a la profe Sandra. ¿Ya? Y así nacieron todos ustedes. Y así nacieron todos los animales que ustedes conocen, ¿ya? Y los que no conocen también. Entonces, por eso decimos que la célula es la que da origen y la que forma a todos los seres vivos. Y las células no las vemos a simple vista, sino que necesitamos un microscopio para verla, ¿ya? Es lo más pequeño que tiene vida propia, ya que la célula por sí sola se alimenta, se relaciona con otras, se reproduce y finalmente la célula muere porque tiene una vida útil. Pero así como unas se mueren, vienen saliendo otras células, ¿ya? ¿Cómo se reproducen las células? De una, esta, que se llama célula madre, se divide por la mitad y se generan 2. Luego, cada una de estas se dividen por la mitad, se generan 2 de aquí, 2 de acá, y así sucesivamente. Eso se llama división celular. Ya. Ahora, la célula es una sola, ¿ya? Independiente del organismo que forme, si forma una abeja, si forma un ser humano, si forma una ballena, que es muy, muy grande, comparado con la abeja, por ejemplo, o comparado con nosotros mismos, ¿ya? Ya. Acuérdense de apagar sus micrófonos porque se escucha todo lo que se habla en la casa y para que no interrumpan. Entonces, independiente del organismo que formen la célula es una sola, tiene un solo tamaño y lo que va a variar entre estos 3 organismos es la cantidad de células que tienen. Obviamente la abeja tiene menos células que nosotros y nosotros muchas menos células que una ballena, pero las células de la ballena, de nuestras y de la abeja son las mismas. Eso me dice esta imagen. Ahora, dentro del cuerpo, fíjense que nuestro cuerpo está formado con aproximadamente 330 billones de células, muchas, 30 billones de células que forman mi cuerpo, ¿ya? Ahora, dentro de mi cuerpo existen diferentes formas celulares, no todas son iguales en la forma, pero sí todas tienden más o menos a ser redondas, la mayoría, pero sí se diferencian entre unas y otras. Va a depender de qué lugar del cuerpo estén, va a depender de la función que tengan, ¿ya? Así que no todas las células son iguales. Ahora, vamos a hacer una clasificación de las células
de acuerdo a los organismos que formen. Por ejemplo, hay organismos que se llaman unicelulares, son los que están formados de una sola célula. Estos unicelulares son bien pocos hoy en día en el planeta. Son organismos primitivos, quiere decir que no evolucionaron, no cambiaron, se quedaron como atrapados en el tiempo. Las bacterias son unicelulares, ¿ya? Este es el organismo y está formado de una célula. Algunas algas unicelulares, hay un organismo que se llama protozoo, algunos hongos como las levaduras son organismos unicelulares, están formados de una célula y nada más. En cambio, lo contrario de unicelular es un pluricelular. Pluricelular, ahí estamos nosotros, son los organismos que están formados por millones de células. Recordemos que nuestro cuerpo tiene aprox 30 billones de células y cada una de ellas trabaja en forma coordinada con las otras, ¿ya? Nosotros generalmente conocemos los organismos pluricelulares porque es lo que nosotros vemos. Ahí tengo esas imágenes para representar, ¿cierto?, que son muchos más los organismos pluricelulares que los unicelulares. Aquí tenemos hongos, reptiles, insectos, mamíferos, plantas, aves, organismos pluricelulares. Quiere decir que están formados de muchas células. Ahora, no todas las células son iguales, obviamente. Las podemos clasificar de acuerdo a su evolución en procariontes y eucariontes. Esta es pregunta de prueba. Procariontes y eucariontes. Voy a decir que las procariontes es una célula primitiva que no evolucionó, ¿ya? No tiene núcleo, esa es la principal característica. No tiene núcleo, pero sí tiene ADN. Aquí adentro está el ADN, ese que aparece de color lila, el ADN. Está disperso en el citoplasma. Algunas bacterias, algunos hongos y algunas algas son organismos procariontes. Los procariontes son generalmente unicelulares, o sea, formados de una célula. Y procarionte quiere decir que tienen su ADN disperso en el citoplasma, no tiene un núcleo que los contenga. En cambio, la célula eucarionte o eucariota, también se le llama, son células que tienen un núcleo. Aquí está el núcleo de color rosadito y dentro del núcleo está el ADN, bien guardadito. Nosotros tenemos células de este tipo, más bien redonditas y tienen un núcleo bien formado. Además del núcleo, tiene otras estructuras que ya las vamos a ver, que se llaman organelos celulares. Cada uno de ellos tiene una función específica dentro de la célula. Pero en este momento me interesa que quede claro que la procarionte no tiene núcleo, pero sí tiene ADN. Esta tiene núcleo y tiene ADN. Esta no tiene núcleo, esta tiene núcleo. Esa es la diferencia entre la procarionte y la eucarionte. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya, muy bien. Seguimos entonces. Formas celulares. Decíamos delante que dentro de un cuerpo, dentro de nuestro cuerpo, existen muchas células y dependiendo de la parte del cuerpo en donde estén, va a ser su forma. Pues no todas son iguales. Por ejemplo, que es el espermatozoide, tiene cola y es la única célula del cuerpo del varón o de los machos que tiene cola. ¿Y por qué creen ustedes que el espermio tiene cola? ¿Para qué le servirá la cola al espermio? Para, para poder entrar, Para poder, Para entrar desplazarse. al... para desplazarse.
más que entrar, para desplazarse, ¿ya? Para poder moverse y lograr llegar al óvulo y fecundarlo. Para eso. Y es la única célula del cuerpo que tiene cola. Tiene movilidad propia. Se puede mover por sí solo. En cambio, las otras, las células de la sangre, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, no tienen colita. Estas se desplazan y se mueven a través del flujo sanguíneo. La sangre los va moviendo. ¿Ya? Las células de los músculos, fíjense que son alargadas, así como los músculos. La célula nerviosa, que es la neurona, esta neurona tiene estas ramificaciones así y esta cola bien larga para poder conectarse con otras y poder transmitir el impulso nervioso más rápidamente. Y así, entonces, hay diferentes formas celulares. Ya. Pero vamos a hablar de nuestras células, esta más bien redondita, célula del tipo animal, eucarionte, quiere decir que tiene un núcleo bien formado, y resulta que todas las células, independiente de la forma, si tiene cola, si es redonda, si es alargada, si tiene ramificaciones, todas tienen tres estructuras que son básicas. ¿Y qué estructuras son estas? La membrana celular, que la envuelve, el citoplasma y el núcleo. Esas tres estructuras son las básicas para todas las células. ¿Listo? Independiente de la forma que tenga. Todas tienen. Por ejemplo, volvamos a nuestro espermatozoide. El espermatozoide aquí en la cabeza tiene el núcleo, ¿ya? Y aquí en la cabeza encontramos la membrana celular, encontramos el citoplasma y encontramos el núcleo. Y así con todo el resto de las células. Entonces, esas estructuras son básicas para todas las células. Ahora, fíjense que yo al comienzo les dije que la célula es microscópica. Yo no la puedo ver a simple vista. Pero hay una excepción, como en toda regla. Existe una célula que es macroscópica, quiere decir que se ve a simple vista. Y esa es el huevo. El huevo es el óvulo de la gallina, así como nuestros óvulos, ¿cierto? Que si no son fecundados los eliminamos mes a mes, dando origen a la menstruación. El óvulo de la gallina es una célula macroscópica. Entonces, ¿por qué menciono esto? Para que vamos relacionando una cosa con otra. Cuando ustedes se han preparado algún huevo revuelto, ¿cierto? ¿Alguna vez en su vida? Y Dios, Ya, ¿cierto? Cuando uno rompe la cáscara, debajo de la cáscara hay una telita delgadita, ¿sí o no? Sí, díganme que sí, por favor. Sí, profesora. sí, profe. Ya, cierto, ya, sí. Esa sería la membrana celular que la envuelve. ¿Para qué sirve la membrana? Le sirve para envolver, le pone límite a la célula, ¿ya? La separa de las demás del entorno y además le da protección. La membrana citoplasmática o membrana plasmática o membrana celular. Seguimos, vamos más adentro. El citoplasma, que es esto blanquito que tiene, esto más clarito que está aquí adentro. El citoplasma es como, si nos volvemos al huevo, es como la clara. Ese aspecto tiene el citoplasma de todas nuestras células, un aspecto como gelatinoso. La clara del huevo es el citoplasma. ¿Y quién sería la yema? ¿Qué sería? ¿Qué parte de la célula sería la yema? El núcleo. Muy bien, el núcleo. La yema del huevo es el núcleo de la célula. Así que todas nuestras células, no pensemos que son de ese color, porque el huevo ya tiene características especiales, porque como es una célula que tiene que salir del cuerpo, está preparada, está ambientada para, eh, para
enfrentar, ¿cierto?, al medio ambiente que se viene una vez que sale del cuerpo de la gallina. Ya. Pero más que los colores, pensemos en la textura, en cómo es, ya vimos cómo es la membrana, cómo es el citoplasma, que es la clara, y dentro de la clara está esta yema que sería el núcleo. Y dentro del núcleo está el ADN. El ADN, ese sí que no lo podemos ver, aunque sí se puede extraer el ADN a través de algún método físico o químico, ¿cierto? En algún laboratorio se puede extraer el ADN de las células, sobre todo las células vegetales. Ya, estamos claros con la membrana plasmática. El citoplasma, dijimos, en la clara. La función del citoplasma, contener a los organelos celulares. ¿Cuáles son los organelos? Son los orgánulos, o también, no les voy a decir órganos, porque nosotros tenemos órganos como el corazón, el riñón, el estómago, los pulmones, órganos grandes, pero la célula, como es microscópica, tiene en su interior estos, estos organelos. Ya, entonces, en el citoplasma están los orgánulos o organelos celulares, que son muy pequeñitos, por eso no se notan, no se distinguen en nuestra clara, ¿ya? En la clara del huevo. No se distingue uno de otro. Solamente se pueden ver al microscopio. Pero hay muchos organelos, fíjense ustedes, tienen diferentes formas y cada uno de ellos tiene una función dentro de la célula. Ya, y el núcleo, que está generalmente al medio de la célula, guarda el ADN o la información genética. Y además el núcleo regula y controla todas las actividades que hace la célula. Si la célula necesita que llegue agua a través de la membrana, entra el agua, o sale el agua, o salen proteínas, o salen lípidos, etc. ¿Ya? Todo lo que hace o deja de hacer la célula lo controla el núcleo. Por eso es muy importante. Por eso decimos regula las actividades celulares y contiene el ADN. Ya, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Bien? ¿Se entiende? Sí, bien, profesora. Ya, Sí, muy profe, bien. sí, se la Ya, qué entiende. bueno. Ya. Pero resulta que nosotros y los vegetales no somos igual, obviamente. De partida el color, yo no soy verde, ¿ya? Ninguno de nosotros es verde. Nosotros podemos ser morenos, muy blancos, una tez más oscura, ¿ya? Pero no somos verdes. En cambio, los vegetales sí son verdes, porque tienen algunas estructuras que hacen que sean de ese color. Y ese color verde les permite a ellos hacer este proceso que se llama fotosíntesis, proceso que hacen solamente los vegetales para, a través de la fotosíntesis, el vegetal fabrica su propio alimento y nos libera oxígeno. Este oxígeno que nosotros necesitamos para respirar, el vegetal nos lo da, nos provee de este elemento vital, ¿ya? Entonces, hay diferencias. Esto que está aquí en medio es lo que tienen en común todos los organelos, que tienen nombres medios raros algunos. Ya hablamos del núcleo, existe otro que se llama nucleolo, retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, hay un citoesqueleto que es el que le da la forma a la célula, la membrana plasmática está en ambas, hay una que se llama lisosomas, complejo de Golgi, mitocondrias, el citoplasma que ya hablamos, peroxisomas, que es otro organelo, ribosomas, ¿ya? Lo que está aquí en medio lo tienen ambas células, animales como las nuestras y vegetales, cualquier vegetal. Nosotros somos del reino animal, por lo tanto tenemos células de tipo animal.
Así son nuestras células. ¿Cuál es la diferencia? Nosotros tenemos, las nuestras tienen esta estructura que se llama centríolos. ¿Ya? Aquí aparece la vacuola y aquí también aparece una gran vacuola. Por eso voy a decir que la vegetal tiene vacuola y esta otra no la voy a considerar porque es muy chiquitita. ¿Para qué le sirve la vacuola a la célula vegetal? Para guardar agua y para guardar nutrientes. ¿Ustedes tienen plantas en la casa? Sí, profesora. Ya. Cuando se nos olvida, yo también tengo, y generalmente se me olvida regarlas. ¿Y cuando me doy cuenta? Cuando las hojitas empiezan a caerse. Antes que la planta se me muera, yo le voy a echar agua. ¿Y qué pasa con la vacuola cuando la hoja se cae? La vacuola se pone como una pasa, porque se le salió toda el agua, porque la célula ocupó toda el agua que tenía aquí como reserva. Y la vacuola como una pasa hace que las hojitas se caigan. Si yo riego esto, riego mi vegetal, mi plantita, va a absorber el agua a través de las raíces y va a llegar agua a la vacuola y se va a inflar. Queda como un globito. Y eso hace que las hojitas se enderecen. Y eso es lo que le pasa a todos los vegetales. Ahora, cuando el daño que se provoca que es muy grande, cuando yo me olvidé de regar una semana o más, la planta se murió. No hay caso. Por más que yo riegue, no. ¿Ya? Entonces, para eso me sirve la vacuola. Guarda el agua y nutrientes. Además, tiene pared celular. En cambio, la nuestra no tiene pared celular. La nuestra tiene solamente membrana celular o membrana plasmática. Esta igual tiene membrana plasmática, pero la pared celular la tiene extra por fuera. Esta pared celular le da rigidez y le da firmeza al celular, o sea, al celular, a la célula vegetal, ¿ya? Hace que los vegetales se mantengan erguidos, el tronco derecho, las hojitas ahí bien derechitas, erguidas totalmente, porque tienen pared celular. Además, están estas estructuras que se llaman cloroplastos. Aquí en los cloroplastos ocurre el proceso de fotosíntesis. Y además, dentro del cloroplasto está la clorofila, que es el pigmento que le da el color verde a los vegetales. Entonces, hay cosas que tienen en común y hay cosas que tenemos de diferencia entre una célula y otra. Ambas son eucariontes o eucariotas. ¿Por qué? Porque tienen un núcleo bien formado y dentro del núcleo el ADN. Ambas son células que evolucionaron. ¿Ya? Vamos viendo. Algunas diferencias, como ya las mencioné, entre las células animales y vegetales. No todas las células eucariontes comparten la misma organización básica. Las células vegetales y animales tienen diferencias importantes de acuerdo a las funciones que corresponden a plantas y animales. Las células vegetales poseen una gruesa pared celular. Esta le da rigidez y protección, la protege del medio ambiente. Y otra diferencia es la presencia de plastidios o el cloroplasto, ¿ya? Y la vacuola. Aquí tengo las tres diferencias. Estas son exclusivas de la célula vegetal. La vacuola grande incluso desplazó el núcleo para el lado y la vacuola está al medio, grande, porque aquí necesitamos mucha agua, porque el agua le sirve al vegetal para la fotosíntesis. Tenemos cloroplastos. Aquí ocurre la fotosíntesis y tenemos la pared celular que le da firmeza, protección y rigidez al vegetal. ¿Ya? Así que esas tres estructuras son la diferencia. Esa puede ser pregunta de prueba. Me pueden preguntar qué estructura está presente solo en la célula vegetal. Me van a poner varias y entre medio puede aparecer la vacuola o la pared celular o el cloroplasto. Entonces, por esa razón tengo que tener clarito que estas tres son exclusivas de la célula
vegetal. Generalmente son estas las que aparecen. Seguimos. En cambio, la célula eucariota animal tiene esta estructura. Aquí está, centríolo. Son dos tubos cilíndricos perpendiculares que le ayudan a la célula al momento de la división. ¿Se acuerdan que yo dije que la célula se divide y se parte en dos? Ya, ese de dividirse y partirse en dos lo provocan estos dos tubitos. Cuando la célula se va a dividir, uno de los tubos se pone en un extremo, el otro se pone en el otro extremo, y ahí empiezan a pasar una serie de procesos, ¿cierto?, que hacen que la célula se divida. Y estos centríolos están solamente en la célula animal. Ya. Hablamos de los organelos celulares. Y aquí me gustaría que ustedes hicieran un cuadrito que lo vamos a revisar la próxima semana, en la próxima clase, un cuadrito donde aparezca el organelo. A ver, lo voy a hacer aquí rapidito. Yo necesito que ustedes en su cuaderno hagan lo siguiente. Una tabla que diga arriba, organelo. Tía, pero ¿cómo lo hago? Yo no tengo mis cuadernos aquí, yo estoy en la casa de mi abuelita. Ya, pero habrá alguna hojita por ahí donde, para que te acuerdes cómo hacerlo. ¿No estás con ninguna hojita o algún lápiz? Sí, ahí fueron a ver abajo. Ya, pues, anda a buscarlo mientras. Te esperamos. Una va a decir organelo, la otra va a decir función y la otra va a decir tipo de célula. Ups, me quedó muy allá. Ahí. Aquí hacia abajo le vamos a dar una línea, aquí le vamos a hacer otra línea, ¿cierto? Y yo voy a poner, por ejemplo, organelo, retículo endoplasmático. ¿Cuál es la función que tiene? La voy a sacar de aquí. ¿En qué tipo de célula está? Si está en animal o en la vegetal, o puede estar en ambas. Mejor le voy a poner aquí, en lugar de tipo de célula, para que no nos confundamos, le voy a poner animal, vegetal, y otra rayita que diga ambas. ¿Ya? Animal, vegetal o ambas. Ahí sí. Entonces hago una línea hacia abajo, ahí, la otra línea hacia abajo donde dice función, y aquí simplemente voy a poner en qué célula se encuentra el retículo endoplasmático. Si se encuentra solo en el animal, le pongo célula animal. Si se encuentra solo en la vegetal, le pongo célula vegetal. O si está en ambas, le pongo ambas. La palabra ambas. ¿Se entiende cómo lo vamos a hacer? Sí, profesora, se entiende. Ya. Y ojalá que lo copien en algún lado para que lo puedan desarrollar, porque lo vamos a completar la próxima clase. Tía, no encuentro lápiz, encuentro el puro cuaderno, Pucha, ¿no? ya, pero mira, ya, ¿tienes tu celular ahí? ¿Sí? Sí, aquí lo tengo. Ya, tómale una fotito a esto. Sí, ¿Cómo sí, ahí tienes le que saqué hacerlo? captura y que lo Ah, estoy ya, viendo por el teléfono. perfecto. Entonces ahí tú después lo copias en tu cuaderno. Ya, porque esto lo vamos a hacer en la otra clase, así es que para que lo tengan más o menos listo el cuadrito. Ya, ¿lo puedo borrar? Para poder salir de aquí. Ya. No voy a ver los organelos ahora porque los quiero ver la próxima semana para que los vayamos completando. Lo que sí les quiero mostrar es lo siguiente. Miren, existe ese es un mamífero
es un mamífero. Es el mamífero más pequeño que existe, se llama musaraña. Es como una lauchita chiquitita, pero se caracteriza porque tiene esto. Tiene una trompita bien chiquitita, ¿ya? Todos los seres vivos dijimos que estábamos formados por células, independiente del tamaño del ser vivo, si es muy grande o si es muy pequeño. Dijimos que cada uno de nosotros comenzó siendo una célula, luego dos, luego cuatro. Aquí, cuando dice dos células, ya se unió el óvulo y el espermatozoide. Aquí están los núcleos de ambas ya en división. Se divide en dos, luego se dividen en cuatro, se divide en ocho, y así comienza y sigue la multiplicación celular hasta lograr formarse el embrión y el feto. El embrión es cuando todavía no está bien definido nuestro organismo, y el feto cuando ya tenemos todo bien formadito, todas nuestras extremidades, la cabeza, todo bien formadito, ¿ya? Entonces surgimos de dos células. A modo de resumen, vamos a decir que existen tipos de células de acuerdo a su origen. Tenemos la procariota y la eucariota. La procariota es una célula simple, es primitiva, es pequeña. No tiene núcleo. El material genético está disperso en el citoplasma, ¿ya? Por eso se caracteriza sin un verdadero núcleo. Solamente tiene el ADN aquí adentro. En cambio, la eucariota es una célula compleja, es una célula que evolucionó, es más grande, tiene un núcleo verdadero y forma todo el reino animal y el reino vegetal. La eucariota entonces puede ser vegetal o animal. La eucariota vegetal da origen a todos los vegetales del planeta, y estos vegetales se caracterizan porque tienen cloroplastos para hacer la fotosíntesis, tienen la pared celular y tienen una vacuola, me faltó poner aquí. Poseen vacuola. En cambio, la célula animal no tienen cloroplastos, porque acuérdense que los cloroplastos me daban el color verde y nosotros no necesitamos el color verde, sin pared celular o pared de celulosa, porque nosotros no necesitamos rigidez ni firmeza. Nuestra firmeza nos la da el sistema esquelético, pero ese sistema esquelético permite que nosotros nos podamos mover fácilmente, que podamos danzar, que podamos bailar, que podamos movernos suavemente. En cambio, los vegetales tienen que estar rígidos, derechitos, erguidos, y para eso está la pared celular. ¿Ya? Profe, ya ¿Ah? pillé el lápiz, ya pillé el lápiz que tenía que anotar. Ya, déjame terminar aquí y lo vemos, ¿ya? Ya, vale, gracias. Ya. La célula eucariota, entonces, es esta, se caracteriza porque es más bien redonda, ¿cierto? Tiene estas estructuras que hacen la diferencia. En cambio, la célula vegetal se caracteriza porque es más bien rectangular, tiene una gruesa pared celular que la envuelve. ¿Ya? Entonces, vamos viendo qué es lo que tiene que... Hay unas preguntitas aquí que yo creo que van a quedar de tarea, como ustedes le sacan pantallazo a esto, la pueden hacer. Menciona dos diferencias entre la célula animal y vegetal. Eso ustedes lo pueden saber. ¿Qué relación existe entre la forma y la función de una célula? ¿Por qué los espermatozoides necesitan tener cola? Ya lo dijimos. ¿Qué es la célula? ¿Qué función tienen los cloroplastos? También lo dijimos. Otra. ¿Por qué es importante el núcleo en las células? ¿Qué es el ADN? ¿Cuál es la función de la pared celular presente en las células vegetales? Y explica la diferencia entre célula procarionte y eucarionte. Estas preguntitas las vamos a revisar la próxima clase, y aquí mismo yo voy a
voy a dibujar el esquema que yo quiero que ustedes traigan más o menos hecho en su cuaderno para la próxima clase para ir completando con los organelos. Entonces aquí iba a decir organelo, ¿cierto? Y le hacemos la división, la línea hacia abajo, luego otra que diga función. ¿Qué función tiene este organelo? Este espacio tiene que ser más grande. Y aquí que diga vegetal, animal, ambas. Aquí simplemente ustedes van a poner una de estas tres palabras. El organelo, por ejemplo, si yo escribo aquí el primer organelo, le voy a poner número 1. Si yo pongo número 1 y digo el núcleo, ¿qué función tendrá el núcleo? ¿Para qué sirve? ¿Qué es lo que guarda el núcleo? ¿Quién se acuerda para qué ADN. contiene? Muy bien, contiene el ADN. Ya. ¿En qué células? ¿Cuál de las dos células tendrá núcleo? ¿Animal, vegetal o en ambas? Ambas. En Ambas. ambas. Muy bien. ¿Ves? Esa es la idea. Y aquí ustedes le van a hacer una línea hacia abajo, ¿cierto? Para separar. ¿Ya? Esa es la idea. Yo creo que ustedes traigan este cuadrito y la próxima clase lo vamos completando y así nos queda listo al tiro para irlo trabajando. ¿Listo? ¿Lo puedo borrar? Sí, profesora. Ya. Lo borro. Ya. Con esto terminamos entonces por hoy. Se nos pasó rapidito la clase. Uy, ahí que estoy oscura. La próxima clase vamos a ver los organelos. ¿Para qué sirve cada uno de ellos? ¿Cuál es la función y en qué tipo de células se encuentra? Por eso me interesa que traigan el cuadrito y así lo van completando. Y ese cuadrito les va a servir para estudiar, porque van a tener todo el resumen ahí, listo. ¿Ya? Incluso no lo vamos a ver, no los vamos a ver todos los organelos, solamente los que más aparecen en la célula, o sea, en la prueba. Ya. La recomendación, estimados, como siempre, es ir repasando. Hay un módulo entero para los que tienen los libros de pura célula. No recuerdo qué número es. No sé si es el 4 o el 5, no recuerdo. Pero ustedes tienen que revisar ahí. Dice la célula afuera. ¿Ya? Así que está exclusivamente dedicado a lo que es célula, porque este tema entra bastante en la prueba. Así que a repasar la materia, a repasar las materias que hemos visto. ¿Ya dónde busco eso, Y tío? ¿Cómo? ¿A dónde busco eso, profe? Ay, los textos. ¿Y en el instituto? Ah, ya, vale, vale, vale. Sí, pues ahí le pregunta a don Alcides por los libros. ¿Ya? Profesora, que vaya mañana a retirar los libros y guías. ¿Ve? Alexander, para que no andes perdido. Ya, ya, profe, ahí voy mañana a retirar los libros entonces. Ya. Bueno, súper. Ya, ok. Ya Gracias. nomás. Ya. Entonces, estimados, ¿alguna consulta? ¿No? No, profe. Ya. Qué bueno, eso que sí que quedó todo muy clarito. Me Muchas alegro. gracias, profe. Que tengan un buen descanso, que Gracias, tengan un buen profe. fin de Gracias. semana. Hasta Nos luego. vemos. Gracias, profe. Hasta Si luego. Dios quiere, la próxima clase, el próximo jueves. Que estén muy bien. Chao, Ya, chao. profe, usted igual. Chao, Alex. Gracias.